que pueden ustedes hacer sus preguntas, pueden hacer sus preguntas en la opción de preguntas SIGRE. Hay un usuario en el chat que es preguntas SIGRE, entonces ustedes pueden ir allí y hacer su pregunta para cada uno de los expositores. Ahora bien, quisiera invitar, para continuar con el programa, a Simón Veloso, para que mientras Simón puedes ir colocando tu presentación. Simón es titulado de Ingeniería Civil Eléctrica y máster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde el 2014 al 2019 se ha desempeñado en cargos relacionados con estudios en sistemas de potencia. Sus áreas de interés incluyen modelamiento y análisis de sistemas dinámicos y ensayos de equipos, entre otros. Continuando en el mismo contexto, Simón nos presentará el laboratorio de simulación en tiempo real desde la perspectiva y avances que hay en el Coordinador Eléctrico Nacional. Por favor, Simón. Gracias, Gerson, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Simón Veloso, estoy encargado del laboratorio de simulación que depende en este momento directamente de la Gerencia de Tecnología al interior del coordinador. En esta presentación vamos a revisar los objetivos de la creación de este laboratorio, los beneficios que obtenemos de él. Vamos a explicar un poco en qué consiste el simulador digital en tiempo real, que por supuesto va a usar mucho de lo que ya ha dicho Marcela, y por eso lo voy a pasar un poco más rápido. Les voy a enseñar también la infraestructura que tenemos actualmente en el laboratorio, ensayos que hemos podido realizar con equipos que hemos ido adquiriendo, proyectos pasados, proyectos futuros y algunos modelos matemáticos que hemos podido desarrollar y con los cuales ya hemos avanzado harto en el análisis del enlace HVDC, que es una de las cosas tan importantes que tenemos hoy en día. El laboratorio nace realmente con la modificación del DFL4, mediante este artículo donde se nos otorga recursos permanentes para aportar a la investigación, desarrollo e innovación en materia energética. Entonces, de esta forma, aportamos con nuevas tecnologías, podemos cooperar con estudios del análisis del sistema, entrenar a nuestros colaboradores y, por supuesto, investigar y además llamar a una colaboración entre todos los participantes de la comunidad electricista. Bueno, como ya dijo Marcela, el simulador digital en tiempo real es en realidad un computador muy poderoso. En nuestro caso, el simulador adquirido es de la empresa RTDS, que también es canadiense. Dividimos las simulaciones en tres tipos, que sería similar a lo que ya se ha dicho: software in the loop, hardware in the loop y power hardware in the loop. Básicamente, software in the loop, todo el modelo se concentra dentro del simulador, no es necesario correrlo en tiempo real, simplemente queda como modelo acelerado. Controladores que manejan o influyen en el sistema eléctrico durante la simulación también van dentro y nada queda afuera. Hardware in the loop comienza una interacción entre un modelo matemático del simulador y equipos externos que pueden ser cualquier tipo de IED o controlador o PLC. Esto también se puede llevar a monitoreo como un sistema EMS o SCADA. Power Hardware in the Loop ya vendría siendo con máquinas reales y requiere una inversión mucho mayor, ya que se necesita probablemente patios de media tensión o de alta tensión, cosas que se pueden ver diferentes ejemplos alrededor del mundo. La infraestructura que tenemos actualmente en el laboratorio se puede ver en la fotografía. El gabinete RTDS, que es bastante llamativo, tiene un procesador en la parte superior con una pantalla. En este procesador se lleva a cabo todo el simulamiento. Ahí están 10 núcleos de simulación, de los cuales nosotros tenemos 4 licenciados. Cada núcleo nos permite modelar 300 barras monofásicas, lo que uno supondría que son 1200 barras
monofásicas en total, pero hay que dejar espacio para simular componentes eléctricos como transformadores, generadores, etc. Adicionalmente, en el mismo gabinete tenemos un reloj sincronizador para hacer simulaciones sincronizadas con GPS, una unidad PMU con la cual ya hemos hecho pruebas, y equipos externos como osciloscopio y amplificadores operacionales. Estos amplificadores nos permiten por el momento probar hasta 3 equipos que requieran señales trifásicas de tensión y corriente de manera simultánea. La parte inferior también adquirimos el año pasado un RTAC de la compañía Cell para hacer pruebas de algún automatismo que ya les mostraré más adelante. No menos importante es una tarjeta de telecomunicaciones que se encuentra en la tapa indicada en pantalla. Tenemos 2 puertos de telecomunicaciones con los protocolos señalados. Solo se pueden ocupar 2 al mismo tiempo por el momento, y internamente por el gabinete se puede ver por detrás está el switch correspondiente para poder multiplicar las señales. Esta es la interfaz que nos entrega el simulador. El software se llama RSCAD, similar a PSCAD. También corre, por supuesto, corre simulaciones EMT, y lo que se ve en pantalla son fotografías instantáneas de algún movimiento, de alguna modificación durante la simulación. Entonces, cuando hay simulaciones en tiempo real, también es muy útil tener estos medidores de aguja que nos van indicando el comportamiento del sistema cuando vamos tomando decisiones o para poder familiarizarnos con él. Viene con muchos controles como barras deslizadoras, switches, botones, de manera de ir probando toda la cantidad de maniobras que uno le quiera habilitar. Todo es completamente personalizable. Y bueno, esta es una pequeña simulación solamente para mostrar en qué consiste. Adicionalmente también tenemos este pequeño monstruito, que es un computador bastante poderoso de escritorio. Tiene mucha memoria RAM, y en particular esta tarjeta FPGA que nos permite conectar vía cable de fibra óptica al simulador EMT de la compañía RTDS. Este computador se encarga de hacer la simulación RMS simultánea a la simulación EMT, y de esa forma podemos abarcar una mayor parte del sistema chileno. La empresa que provee el software para simular RMS es PowerTech, la empresa en la cual el doctor Pundur fue presidente alrededor de 10 años. El software es bastante eficiente. En cuanto a simulaciones, se puede percibir rápidamente que tiene algunos procesos que son paralelos durante la simulación. Y bueno, también la facilidad de que tiene ciertas, asume ciertas cosas para realizarlo más rápido. Por ejemplo, solo se hace simulación en secuencia positiva, y hay muchas variables que no se entregan para poder ahorrar memoria. La simulación le voy a llamar híbrida, pero se ha usado mucho ese término. En este caso es una simulación dual, que es que la simulación RMS y EMT van en paralelo. Y por supuesto, al tener la simulación EMT un paso de integración mucho más pequeño, lo que tiene que hacer es refrescar las variables de frontera cada cierta cantidad de pasos. ¿Cuánto? Lo que se demora en integrar el simulador RMS. Entonces, mientras eso no ocurra, el simulador EMT va a tomar el último valor RMS como constante. Por supuesto, esto conlleva un error, pero nos libera un poco la restricción de la simulación EMT a simular solo 1200 barras monofásicas. Con esto podemos abarcar un sistema más grande, y lo principal es prescindir de modelos dinámicos equivalentes. Entonces, ¿cómo evitar errores numéricos? Tratamos en general de generar una adyacencia lo suficientemente grande entre las maniobras de alta frecuencia y el modelo RMS, y esta adyacencia tiene que verse traducida en tiempo, así que no puede ser una impedancia, tiene que ser una impedancia característica que permita a una onda, a un tiempo de propagación, actuar como las veces de filtro.
ante estas variaciones de alta frecuencia en el lado EMT. La simulación es muy sencilla. El modelo de sistema de potencia completo se divide en dos partes. Mantengo una parte en EMT que quiero estudiar en detalle y dejo la parte en RMS que quiero sacar del modelo, que no es tan relevante para el momento de estudio. ¿Qué tal, Adriana? Alexander. Sí, hay alguien hablando. Sí, ahí está. Por favor, si pueden silenciar sus micrófonos al entrar. Puede continuar, no hay problema. Gracias. Entonces, en la simulación RMS tomamos toda la parte que es menos relevante y la modelamos. Hay unas formas bien rápidas de realizar esto. Entonces, toda esa parte que está en rojo queda interno en RMS, los acoplamientos incluidos, y el simulador EMT los pasa a ver como fuentes Thevenin con tensiones controladas en sus variables de frontera. Y como dije, ojalá dejar estos equivalentes Thevenin de tensión controlada lejos de las oscilaciones de alta frecuencia, por así decirlo. Ensayos que hemos realizado el año 2019, pusimos a prueba el equipo RTAC de la empresa Cell, en el cual tratamos de cierta forma de imitar el automatismo de transferencias habilitado hasta la entrada del sistema en 500 de la zona norte. Este sistema lo que hacía, el equipo propiamente tal, tomaba las lecturas de potencia por el sistema en 220 entre Nogales y Diego Almagro, e iba tomando decisiones sobre la generación renovable para permitirles inyectar más energía si es que la tenían disponible. Esto lo hicimos a través de un protocolo DNP3, y las comunicaciones fueron todas a través de ese canal digital. Algunos resultados son bastante buenos. Se puede ver en múltiples plataformas cómo está operando esto en tiempo real. Entonces, el mismo equipo entrega un reporte sobre las variaciones que está teniendo el sistema. También podemos reportar este fenómeno hacia una red WAM, que es lo que se puede ver en la PMU del lado derecho, y esto participa también en el concentrador de datos que tenemos como coordinador. Otro ensayo que tuvimos también partió a principios del 2019, es una red de prueba entre el sistema de 500 kV entre Polpaico y Charrúa para probar la PMU de manera de poder comunicarse con el concentrador de datos y también entregar ciertas pruebas como falla en este caso, y se simularon relés que entregaban respectivamente COMTRACE y posteriormente se analizaron también en el sistema de lectura remota de protección. Proyectos que tuvimos y que estamos trabajando en este momento han sido adquirir nuevo equipamiento. El año pasado licenciamos 2 núcleos adicionales para el total de 4 que tenemos actualmente. Los modelos que han utilizado estos 4 núcleos a plena capacidad contempla el sistema de 220 para el automatismo de transferencia, un sistema de 500 kV completo, más el sistema HVDC LSC en 600 kV, y otros modelos más simplificados corresponde a centrales de energía renovable variable con control vectorial, modelos simplificados de STATCOM de 2 niveles, de multinivel, y modelos back-to-back de HVDC, BSC, como para introducir el tema de la tecnología BSC al laboratorio. Nueva infraestructura fue un amplificador adicional para probar mayor cantidad de equipos simultáneamente, la RTU Cell, y un relé de sobrecorriente para hacer otro tipo de pruebas. También tenemos en este momento 2 memoristas. Uno está trabajando en la homologación del enlace HVDC hacia DeepSilent para permitir hacer estudios a futuro y poder tener un respaldo en simulaciones EMT. La homologación a la inversa de modelos desde DeepSilent hacia EMT y TESAT, que era el software RMS, ya que tenemos más de 20 años trabajando con un software y una cantidad de HH impresionante que de alguna forma tenemos que saber traer a este nuevo simulador y estas nuevas plataformas que están disponibles en el mercado.
Y otros trabajos internos contempla el desarrollo de HVDC en las dos tecnologías, modelamiento de distintas electrónicas de potencia, y principalmente este año se ha dedicado mucho esfuerzo a la homologación a modelos en software TESAT desde DeepSilent. Esto es súper positivo porque el modelo de DeepSilent, si bien es muy completo, en este momento cuesta mucho extraer toda la información y modelarlo en su totalidad en cualquier otro software. El lograrlo o hacerlo hasta cierta medida en TESAT nos permite abrir un poco el abanico de posibilidades a proveedores también o a consultores en el futuro para poder hacer estudio en otras plataformas, no sea tan exclusivo. Y una de las ventajas que tiene este software TESAT en el DACA Tools es que es completamente compatible con el software PSSE. Entonces, que queremos en el futuro poder ingresar en esa arista también y ampliar el abanico de opciones por software. Y por lo tanto, finalmente, simular EMT y RMS con el sistema chileno completo. Modelos, esto es solamente una pincelada de los modelos que hemos desarrollado como laboratorio. Este es el modelo que tenemos para el enlace HVDC-LSC. Está con las características indicadas por el decreto. A pesar de eso, yo sé que se está hablando de 3.000 megawatts por polo, pero esto está en 2.000 por el momento. Y no ocupa toda la capacidad de procesamiento del simulador, pero está bastante cerca del límite. Sí nos deja flexibilidad para integrar simulaciones RMS, ya que eso también ocupa un pequeño porcentaje de estos núcleos de procesamiento. Y bueno, gracias a este modelo ya podemos ver resultados y analizar el comportamiento del sistema ante esta nueva tecnología. Pudimos entender con mejor claridad la carta de operación, por así decirlo, del enlace HVDC, con cada una de sus partes, en el control rectificador, control de corriente, control de limitador de corriente por niveles de tensión, saturación de ángulo, lo mismo para el inversor, control de tensión, control de ángulo de extinción y de ignición. Básicamente los controles más primitivos para poder simular el sistema en opciones ya más reales. De forma más cuantitativa, les quería presentar una inversión de flujo. Esto, por supuesto, depende de parámetros del controlador del sistema HVDC. Aquí se ve una inversión de flujo en 6 segundos, lo cual es muy rápida, lo sé, pero es para el tema de ejemplificar. Cosas que se pueden ir analizando es si es que queremos invertir flujo, a qué velocidad lo queremos hacer, porque si nos tomamos mucho tiempo, todo el tiempo que se demora en invertir las tensiones desde más 600 kV a menos 600 kV, consume una cantidad de reactivos impresionante. Entonces, si me demoro minutos, voy a estar demandando muchos reactivos durante todo ese tiempo. Y, por supuesto, también la activación y desactivación durante la inversión de filtros, que por supuesto va a aumentar el contenido armónico cuando estemos muy cercanos a tensiones casi cero. Ya simulaciones más típicas como fallas se pueden ver en el lado de inversión, que sería la parte más crítica. Podemos entrar a analizar ya en qué nos impacta que haya un nivel de cortocircuito bajo y que provoque, ¿cierto?, la famosa falla de conmutación y qué es lo que implica para el sistema, verlo más como un todo. Lo mismo para el lado rectificador, aquí no tenemos falla de conmutación, pero también nos sirve para ejemplificar y analizar la nueva tecnología. También estamos investigando en lo que podría ser el enlace VSC. Y sabemos que a pesar de que existen limitaciones por potencia y por tensión, es una opción que tenemos que tener disponible y por supuesto la experiencia sirve para aplicarlo en futuros problemas. Ya este control es mucho más sencillo, todos ya sabemos cuál es la flexibilidad que nos da y que se hace a través del clásico control vectorial. Bueno, en conclusión, el laboratorio es la instancia creada por el coordinador para aportar a la investigación del país y esto lo hace a través de una invitación a todos los participantes de la comunidad electricista a que colaboremos juntos. Se pueden presentar proyectos, hemos recibido memoristas,
hay profesores que están en contacto con nosotros, también hemos hablado con proveedores que quieren unir fuerzas porque pueden ellos tener un simulador de otra marca como Opal, y podemos perfectamente entrar a compatibilizar simulaciones en paralelo y aumentar nuestra capacidad de resultado y análisis. Bueno, ya dijo un poco Marcela, las ventajas de esto son evidentes, podemos prevenir eventuales riesgos, podemos entrenar a nuestros trabajadores y entrenar a la comunidad sobre nuevas tecnologías sin necesidad de poner en riesgo el sistema. El simulador RMS, por otro lado, permite modelar una parte mucho mayor del sistema que no, por así decirlo, que no cabe solamente en las simulaciones MT, nos elimina esa restricción. Los modelos HDC que llevamos dan bastante buenos resultados, nos permiten familiarizarnos con la tecnología y comunicar internamente en el coordinador lo que se viene. Y los trabajos futuros, bueno, tienen que considerar optimizaciones y profundización en todos estos temas que estamos llevando a cabo en este momento. Esa es mi presentación por hoy. Nos vemos entonces en la parte de preguntas. Simón, muchas gracias por tu presentación, muy interesante presentación y sin duda ahora se ve la relevancia que tiene el laboratorio de simulación en tiempo real en virtud de los nuevos proyectos y las cosas que se están llevando adelante, que sin duda nos están sacando un poco del mundo de las redes convencionales y nos están llevando a otro nivel, principalmente la línea HDC, que es algo muy, muy relevante y un proyecto de mucho interés. Por otro lado, también es muy interesante los resultados que presenta y la invitación queda abierta tanto también para colaborar, como tú bien lo decías en las conclusiones, con el mundo académico, la industria, en virtud de que todos podamos sumar algo al conocimiento de las nuevas tecnologías. Ahora bien, muchas gracias por tu presentación, Simón. Recordar a todos los asistentes que pueden enviar sus preguntas mediante el chat a Preguntas Sigre. Usted puede encontrar ahí la persona, está con el nombre Preguntas Sigre. Puede enviar las preguntas a cada uno de las exposiciones y luego al término de las ponencias vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a levantar las preguntas que usted haya hecho. Entonces ahora quisiera, agradeciendo a Simón, quisiera luego invitar a Eduardo Durán, para que él pueda ya levantar su presentación. No sé si Eduardo, ¿escuchas? ¿Sí? Ok, ya puedes habilitar tu micrófono, Eduardo, mientras yo voy indicando que Eduardo es consultor en Advanced Analytics, consultor senior en Advanced Analytics. Él es ingeniero electrónico en sistemas digitales y telecomunicaciones de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene un Master Degree en Big Data Analytics en la Universidad Católica de Chile y tiene un Degree en Strategic Communications Planning en TAMIC en Canadá. Entonces, junto con agradecer la presencia de Eduardo, ahora él nos va a exponer acerca de Digital Twins. Eduardo. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de dar una visión big picture, una visión de alto nivel de Digital Twin. No me voy a meter en algoritmos ni voy a empezar a explicar temas muy técnicos, pero sí me interesa de alguna forma entender, ¿no es cierto?, el por qué el tema de Digital Twin hoy día está tomando cada vez más fuerza a nivel de varias industrias, en la industria eléctrica, en la industria de telecomunicaciones, en la industria de la minería. En general, ¿no es cierto?, hay un proceso en el cual se ha generado por así decirlo, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso en cuanto a esta tecnología. Hay que tener súper claro, de alguna forma,
el por qué hoy día, ¿no es cierto?, hay una revolución de las tecnologías cognitivas, y en especial dentro de las tecnologías cognitivas, obviamente nos vamos a focalizar en Digital Twin. Hay un tema que hoy día, ¿no es cierto?, el tema de la digitalización de la información es casi total. El tema de la digitalización a través de lo que es videoanalítica de nuestra realidad hoy día es un hecho. Otro tema súper importante, ¿no es cierto?, que ha permitido que todas estas tecnologías cognitivas, en especial Digital Twin, sean una realidad hoy día y están cada vez más presentes en distintas industrias, es el tema de la conectividad, sobre todo la conectividad inalámbrica. Aquí hay que dejar, ¿no es cierto?, tener súper claro el tema de que estas tecnologías inalámbricas, ¿no es cierto?, que hoy día nos dan una facilidad para conectar N sensores, para poder llevar la información a la nube, procesarla en el borde, hacer edge computing, son una realidad. Y estoy hablando que hace 2 o 3 años atrás, ¿no es cierto?, está muy distante de la evolución que está hoy día. Un tercer tema importante es la capacidad que tenemos ¿no es cierto?, de procesar y almacenar grandes flujos de información. Es relevante hoy día, ¿no es cierto?, como la posibilidad de poder usar algoritmos en la nube, incluso algoritmos que son open source, y eso lo voy a destacar más adelante, que es súper importante. Hoy día, en general, ¿no es cierto?, hace 5 años atrás, la mayoría de los algoritmos que se usaban en Machine Learning, incluso en Deep Learning, eran black box y estaban muy controlados por ciertas empresas. Pero lo que ha pasado en lo que es algoritmo es que en general estos cada vez, ¿no es cierto?, van confluyendo a ser open source y a tener la capacidad global de mejoramiento de un número importante de universidades, personas, un ecosistema abierto, que eso ha permitido también que esto se vaya masificando fuertemente, aparte de las capacidades que tenemos en la nube. Y otro tema no menor que creo que a veces se pasa por alto, es que hoy día cada vez los recursos en el planeta son más escasos. Entonces el tema, ¿no es cierto?, de optimizar, el tema de usar mejor nuestros recursos, cada vez es un factor que tenemos que considerar cada vez más en el planeta, ¿ya? Esto ha permitido, en general, ¿no es cierto?, que muchas de las tecnologías, lo que es blockchain, lo que es, ¿no es cierto?, cosas autónomas, vehículos autónomos, el tema de analítica, el tema de inteligencia artificial, experiencias inmersivas, esté evolucionando rápidamente en este contexto. Y en especial quiero dedicar el concepto, quiero profundizar el concepto de Digital Twin. Hay varias definiciones de partida y varias definiciones de Digital Twin. Eso hay que tenerlo súper claro, y yo creo que no hay que de alguna forma casarse con alguna definición en específica, pero en general, ¿no es cierto?, hablamos que el Digital Twin es una representación virtual de una entidad física. Ahora hay que tener también, hay que destacar que esta entidad física puede consistir en un dispositivo, ¿no es cierto?, en un sistema físico, pero también puede ser un proceso de actividades, incluso, ¿no es cierto?, yo puedo generar un gemelo digital de una organización. O sea, como que para que vayan abriendo la mente, que en general el Digital Twin se asocia mucho a un tema de un dispositivo físico, pero puede ser más allá. Puede hacer un proceso, ¿no es cierto?, puedo hacer un process mining y un Digital Twin de una organización o de un proceso interno, que eso es súper interesante. Y en ese sentido, la parte virtual del gemelo digital se define por lo que se desea analizar, simular, predecir, ¿no es cierto?, y de alguna forma en relación a la entidad física, o a la entidad física, entre comillas, que yo defina. Eso es muy importante, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta entidad física puede tener múltiples, como les dije anteriormente, puede tener múltiples gemelos digitales dependiendo del valor que yo vaya a buscar, ¿ya? Y en general, obviamente, cuando la entidad física interactúa con el entorno, lo podemos considerar como un sistema de entrada y salida. Eso es súper importante. Hay que abrir un poco la mente en cuanto al concepto de Digital Twin. En el fondo, lo más importante, ¿no es cierto?, es que el concepto de Digital Twin, busquemos una generación de valor. Y en ese aspecto,
lo que de alguna forma, ¿no es cierto?, estoy desarrollando en el concepto en Intel, ¿no es cierto?, es el modelo de 5 dimensiones. Este modelo de 5 dimensiones básicamente, ¿no es cierto?, como lo están viendo en la pantalla, considera, por una parte, la entidad física, ¿ya?, como les dije, que puede ser, ¿no es cierto?, incluso hasta una organización, un flujo a través de process mining. Esa entidad física, de alguna forma, ¿no es cierto?, tiene su modelo virtual, que es el otro componente importante, y el modelo virtual, de alguna forma, de la entidad física va a depender de qué estamos buscando de ese gemelo digital. Y un tercer punto súper importante, ¿no es cierto?, que está muy asociado al valor que yo quiero generar, es el servicio. Entendiendo servicio, entre comillas, como que todo hoy día es un servicio, ¿no es cierto?, de alguna forma, el paradigma de todo como servicio, un X as a service, y de alguna forma, ¿no es cierto?, es un componente esencial en el valor que yo voy a buscar. ¿Ah? Eso está muy ligado, ¿no es cierto?, al tema de realmente que este gemelo digital me genere valor, que no lo haga por tener, ¿no es cierto?, el gemelo digital porque sí. Y el cuarto componente, ¿no es cierto?, que es tal vez el corazón o el core de estos gemelos digitales, es la data. O sea, en la medida que yo tengo dataset, ¿no es cierto?, un dataset, el dataset no solo viene de la entidad física. El dataset, ¿no es cierto?, el digital twin data que le llamo, el data en general, ¿no es cierto?, viene data importante de la entidad física, pero también viene importante data, ¿no es cierto?, del modelo virtual y de la parte de servicio, ¿ya? Entonces, de alguna forma, confluyen la información de estas tres entidades, ¿no es cierto?, para de alguna forma generar el valor. El dataset, lejos, ¿no es cierto?, es una de las componentes más importantes y la destaco ahí. Y obviamente, cada vez más este data, ¿no es cierto?, se maneja en forma híbrida, on-premise, ¿no es cierto?, y también se maneja, ¿no es cierto?, en la nube. Esa es como la tendencia, ¿eh? Se habla mucho de on-premise, mucha gente defiende on-premise, otros defienden mucho la nube, pero en general hoy día lo que he estado viendo en general, ¿no es cierto?, como evolución, es que es una mezcla de ambos, un hybrid cloud que se llama. Y el quinto componente, que lo he dejado hasta al final, que pareciera, ¿no es cierto?, oculto, pero sin ese, de alguna forma, no hay digital twin, es la conectividad. O sea, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, todos estos 4 componentes que les hablé anteriormente, sin la conectividad no tendrían ni un sentido. Y por eso la importancia, ¿no es cierto?, del ecosistema. Cuando uno habla de digital twin, la importancia del ecosistema que hay detrás para generar esto. Y aquí, como les dije, la conectividad juega un rol importante. Y en ese aspecto, los habilitadores de digital twin, ¿no es cierto?, en síntesis, y por eso, ¿no es cierto?, nosotros en Intel estamos muy interesados en este proceso de digital twin, involucra de alguna forma 3 aspectos muy importantes. Uno, toda la evolución de IoT que está ocurriendo, ¿ya? Todo el tema de sensorización, sobre todo el tema de sensorización inalámbrica, que es muy fuerte tanto en las industrias, en todas las industrias. El otro tema, ¿no es cierto?, de la conectividad, de lo que viene de la conectividad de 5G. ¿En qué sentido la conectividad de 5G juega un rol importante? Como lo presentó Marcela, ¿no es cierto?, y en el segundo expositor. La conectividad, el tema de la conectividad, cuando me acerco a un real time, a un near real time, ¿no es cierto?, juega un rol fundamental. Y ahí 5G, lo que viene, la conectividad de 5G juega un rol fundamental. ¿El por qué? 5G, ¿no es cierto?, como concepto, tiene aspectos de niveles de latencia para la conectividad y de throughput, ¿no es cierto?, y de computación en el borde, de edge computing, que la tecnología 4G hoy día no tiene. Y me posibilita, ¿no es cierto?, de alguna forma, la conectividad para desarrollar estos modelos de digital twin lo más near real time posible. Eso es súper importante porque 5G es una tecnología de conectividad que está muy focalizada, ¿no es cierto?, más que en satisfacer necesidades de las personas, está muy focalizada en satisfacer necesidades de las nuevas, de la robótica que viene, ¿no es cierto?, del proceso de automatización, de estos conceptos de digital twin, del blockchain, ¿no es cierto?, de la cadena aplicado al tema de IoT.
del tema de IoT, ¿no es cierto?, aplicado ya a sensores, ¿no es cierto?, que los requiero esa data lo más real time posible, ¿ya? Y un tercer componente, ¿no es cierto?, muy importante, como les toqué al principio, es el componente de lo que es inteligencia artificial, entendiéndose por inteligencia artificial, ¿no es cierto?, lo que hay de machine learning y sobre todo de deep learning hoy día, ¿no es cierto?, aunque los features los puedo capturar en forma automática, no tengo que meterle los features o programarle los features a los algoritmos. Lo que estos tres componentes, ¿no es cierto?, estos tres ecosistemas me han permitido de alguna forma hoy día hacer viable el concepto de Digital Twin, que para algunos, como les quiero comentar, el concepto de Digital Twin, ¿no es cierto?, es más o menos de los años 70. Es un concepto que tiene bastante tiempo, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿no es cierto?, a nivel de las universidades. El concepto de inteligencia artificial también es un concepto que viene de los años 60. Estos conceptos hoy día, en general, con el ecosistema que les estoy mostrando, se han visto, tienen la luz, ¿no es cierto?, para ser una realidad. En general, las etapas que estamos abordando, estamos de alguna forma partiendo con este tema, tanto en casos de uso, como les voy a mostrar, casos de uso que son tanto internos como casos de uso de nuestros propios clientes que nos están pidiendo el concepto, obviamente, de Digital Twin. Está el tema de la sensorización. O sea, el ecosistema de interoperabilidad de sensores es importante y hay que abordarlo súper bien, o sea, en cuanto a interfaces, en cuanto al tema, ¿no es cierto?, de tener interoperabilidad a nivel de sensores. El tema de conectividad, el tema de las redes inalámbricas de última generación, ¿no es cierto?, como el tema de Narrowband, Cat-M, ¿no es cierto?, el tema de 5G, el mismo tema de Wi-Fi 6 que vienen hoy día, la conectividad juega un rol fundamental. En cuanto a la data, almacenar y procesar grandes volúmenes de información, hoy tenemos soluciones, ¿no es cierto?, que son open source. Nosotros, en nuestro caso, estamos usando un ecosistema Hadoop para almacenar la información y procesar la información. Son sistemas que de alguna forma son abiertos, que juegan un rol fundamental cuando yo empiezo a procesar información con Spark, ¿no es cierto?, con ciertas herramientas que son de alguna forma muy accesibles a nivel, son económicas y de alguna forma, ¿no es cierto?, tengo un ecosistema abierto que me permite, lo más importante de un sistema abierto a nivel de software, que me permite, ¿no es cierto?, las mejoras futuras de todo un ecosistema a nivel global, ¿ya? Y eso lo están viviendo muchas empresas en cuanto a que cada vez los sistemas, los softwares cerrados, ¿no es cierto?, cada vez tienen mayores limitantes en cuanto a su capacidad de mejora futura. Un sistema abierto, obviamente, ¿no es cierto?, tiene esa ventaja. Obviamente, de alguna forma hay un trade-off que hay que analizar ahí. El tema de comprender y modelar las entidades es súper importante, y un último importante, un tema final que lo dejé para el final, pero en realidad es lo primero que uno se tiene que preguntar. ¿Cuál es la generación de valor que me genera este gemelo digital? ¿No es cierto? Extraer insights, generar acciones, eso es súper importante y es lo primero que uno tiene que preguntarse. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, en la generación de valor, básicamente como cualquier proyecto de analítica avanzada, ¿no es cierto?, tengo que ver la complejidad y el valor que me genera. Y de alguna forma me puedo poner, ¿no es cierto?, en una analítica descriptiva, ir a una analítica de diagnóstico, poder avanzar, ¿no es cierto?, que es hoy día lo que en la etapa que estamos desarrollando los casos de uso nosotros, de una analítica predictiva, empezar a predecir ciertos eventos, ¿no es cierto?, que de alguna forma pueda ir prediciendo, y después ya llegar a una analítica preceptiva en el sentido que, oye, ¿cómo puedo hacer que esto pase? Ya como que adelantarme a los eventos, ¿no es cierto?, que eso es bastante más complejo y obviamente requiere un desarrollo mayor. Ahora la generación de valor a grandes rasgos, ¿no es cierto?, está muy asociado a extender vida útil de los activos, descubrir ineficiencias, a levantar eventos, ¿no es cierto?, en cuanto a operaciones y simulaciones ante eventos, todo el tema de mantenimiento predictivo, reducir costos de mantención, también va muy de la mano,
encontrar respuestas ante incidentes, y otra hacer simulaciones en cuanto a una visión sistémica para la toma de decisión cognitiva. O sea, que la toma de decisión ya pase a no depender de las personas, ¿no es cierto?, sino a depender, ¿no es cierto?, de estos sistemas. Que eso es una etapa futura que estamos en desarrollo. Ahora, básicamente, ¿en qué estado está Digital Twin a nivel global? Aproximadamente, ¿no es cierto?, a grandes rasgos del survey que hizo Gartner el año pasado, 60% de las compañías que están usando, que usan IoT, ¿no es cierto?, y sobre todo el IoT, el Industrial IoT, van a tener alguna forma de Digital Twin de aquí a 2 años más. ¿Ah? O sea, de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que les decía anteriormente, la tripleta que es los algoritmos, ¿no es cierto?, el boom de la inteligencia artificial junto con la conectividad y el tema de Industrial IoT han generado que el Digital Twin cada vez sea una herramienta mucho más accesible para desarrollar. Ya no tan complejo como hace unos años, ¿no es cierto?, que era realmente prohibitivo hacerlo, el valor versus que me generaba, versus lo que me pueda costar desarrollar un Digital Twin, ¿no es cierto?, era inviable. Hoy día cada vez he visto que esa ecuación, en los casos que estamos desarrollando, cada vez, ¿no es cierto?, es una ecuación que el valor es mayor que de alguna forma los costos que me podría significar desarrollar este gemelo digital. ¿Cómo lo estamos comenzando a aplicar en Intel? Básicamente, hay 2 casos de uso que estamos desarrollando a nivel de mínimo producto viable. Uno, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de la infraestructura, sobre todo de las torres. De alguna forma, ¿no es cierto?, hoy día a través de drones, nosotros estamos digitalizando, ¿no es cierto?, y obteniendo información. No es real time hoy día, back, ¿no es cierto?, de las torres, esta información digitalizada a través de los drones, más, ¿no es cierto?, los sensores que tenemos en ciertas torres, estamos haciendo un gemelo digital de la torre, ¿no es cierto?, y dando ciertas alertas en cuanto al tema, ¿no es cierto?, del tilt de las antenas, la estructura misma de la torre, cómo se está comportando. Y otro tema, y otro caso de uso que estamos aplicando, que incluso, ¿no es cierto?, fue a solicitud de un cliente, es hacer un digital twin, un gemelo digital, del tema de la cobertura móvil, de cómo, ¿no es cierto?, el tema de digital twin lo puedo aplicar al tema de los niveles de señal sobre una morfología de una cobertura móvil, que eso es fundamental. Si ustedes se dan cuenta de alguna forma, el tema de los niveles de señal, ¿no es cierto?, que hoy día pudiera tener en una cierta radioestación, es algo que no veo. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, en la medida que yo puedo generar este gemelo digital, puedo dar, ¿no es cierto?, ciertas luces de cómo se está comportando esta conectividad. Ahora, ¿qué es lo que es importante de esta conectividad? Pega directamente al modelo que les mostré al principio. De alguna forma, ¿no es cierto?, si la conectividad falla en estos sistemas, ¿no es cierto?, el Digital Twin, como cualquier sistema de simulación, como cualquier sistema, ¿no es cierto?, de analítica avanzada, falla también. O sea, la conectividad juega un rol fundamental para ver la disponibilidad, ¿no es cierto?, y la continuidad a veces operacional de ciertas industrias, en la cual, obviamente, ¿no es cierto?, el tema de este gemelo digital de cobertura juega un rol fundamental para asegurar, de alguna forma, esa disponibilidad. Eduardo, Eduardo, ¿Cómo de alguna forma... Eduardo, ¿te parecen 3 minutos como para ir cerrando todo Sí, el...? voy cerrando, efectivamente. Ahora, la primera etapa del Digital Twin, básicamente, ¿no es cierto?, es la información. Como les dije anteriormente, esta información, de alguna forma, la estamos obteniendo de sensores, básicamente de sensores, ¿no es cierto? Y hoy día, de alguna forma, las tecnologías de computer ID juegan un rol fundamental, y el almacenamiento hoy día en Hadoop y procesamiento a través del sistema de Spark. El modelo que estamos usando para abordar estos casos de uso básicamente es CRIS, en que primero, ¿no es cierto?, queremos entender el caso de negocio, entender la data,
de alguna forma preparar la data, modelarla, evaluarla y desarrollar. Es un modelo, una metodología internacional que de alguna forma aplica tanto a los casos, ¿no es cierto?, de analítica avanzada como a los casos que estamos abordando del Digital Twin. Los desafíos. Básicamente, ¿no es cierto?, en los desafíos que hemos visto en desarrollar esta tecnología, es primero llevarlos de que no son todos tecnológicos, te diría que los más importantes no son tecnológicos, es llevar los insights encontrados a una acción que genere valor, que eso se ve fácil, pero en general es súper complejo. El tema de agregar múltiples fuentes de data también es un desafío, pero en general es abordable. El tercer desafío, que es muy complejo también, es tener capital humano preparado para abordar la nueva forma de sacar valor al concepto de Digital Twin, que es muy escaso hoy día en las organizaciones, muy, muy escaso. En Chile es súper escaso y en general es un desafío, ¿no es cierto?, a nivel de educación. Y paralelo a esto es tener un governance de la data. Obviamente el tema de seguridad de la información juega un rol fundamental. Pero como les dije, los grandes desafíos para desarrollar estas tecnologías no son tecnológicos, son mucho de capital humano y de otro de cultura organizacional, de llevar estos insights a una acción que genere valor. Eso es un poco una big picture de lo que es Digital Twin. No me quise meter en modelos, ¿no es cierto?, ni nada, porque prefiero que es más importante entender el ecosistema de hacia dónde van hoy día estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Muy interesante presentación donde nos da una perspectiva incluso de la aplicación de esta tecnología en ámbitos que no necesariamente los tenemos interiorizados. O sea, la aplicación no tan solo tiene que ver a los equipos, sino que también incluso a las mismas organizaciones. Muy interesante. Agradecemos a Eduardo su presentación y reiterar a todos los asistentes que pueden hacer preguntas. Para ello pueden ir al chat e identificar ahí al usuario preguntas SIGRE. Entonces ahí ustedes pueden escribir sus preguntas, enviarlas y ahí quedan para que puedan ser luego puestas en el panel de preguntas, en la sesión de preguntas al terminar las presentaciones.